Primeramente, debo de entender que por ser una función trascendental, lo primero que debo de entender es que va a ser la derivada de un logaritmo de un argumento. Si ustedes se dan cuenta, efectivamente aquí tengo el logaritmo base b de un argumento. Sabemos que todo lo que sigue de la palabra logaritmo se llama argumento. Eso quiere decir que eso es un argumento. Pero si se acuerdan, yo les había mencionado que lo primero que debes de revisar son las operaciones en el término. Y observan que aquí tengo una raíz y aquí tengo una raíz. Como tengo una raíz, yo no puedo comenzar a empezar a hacer la derivada debido a que tengo raíces. Y como tengo raíces, lo primero que debo de hacer es precisamente eso. Expresarlo a manera que no sean raíces, porque la única derivada que me sé son las derivadas de las potencias. Entonces lo primero que voy a hacer es aplicar leyes de los exponentes. Y precisamente voy a aplicar leyes de los exponentes porque lo que tengo ahí no lo puedo derivar como tal. Necesito expresarlo de una manera adecuada para que yo lo pueda derivar. Entonces, como todavía no voy a derivar y solamente estoy aplicando propiedades de los exponentes, lo que escribo es que, permítanme, ya no quiso, qué mala onda, es que la función que depende de la variable independiente que esté va a tener una potencia. Si se dan cuenta, aquí tengo un exponente que es el 3, ese se llama índice de la raíz, pero toda la base está elevado a la 1. Eso quiere decir entonces que voy a tener un logaritmo base 2 que va a estar todo elevado a la 1/3. Así es como se escribe. Acuérdense que en logaritmos a ustedes les dijeron que este exponente que se escribe aquí es lo mismo que si lo hubieran escrito aquí. Se puede escribir en los dos lugares. Por cómo estoy ahorita aplicando las fórmulas de derivación, me interesa más que quede el exponente ahí para que entienda que voy a derivar una potencia. Y acuérdense que la derivada de la potencia es el exponente por la base elevado al exponente menos 1 por la derivada de la base. Por eso lo escribo ahí. Y luego resulta que tengo un argumento. Entonces, como tengo un argumento, vamos a cambiar estos paréntesis para dejarlo con paréntesis corchete y que se vea la diferencia entre uno y otro. Y voy a tener un argumento que es 2 menos la variable independiente y que eso está elevado a la 1/2. Ahí hay varias cosas de álgebra que debo de entender. Leyes de los exponentes menciona que una base elevado a un exponente y elevado a otro exponente, yo lo que hago es multiplicar los exponentes. Pero entonces yo sé que esto no se llama base. Esto recibe el nombre de argumento. ¿Por qué se llama argumento? Porque está después de un logaritmo. Por lo tanto, si alguien quiere multiplicar el 1/2 por el 1/3, está en un error conceptual porque no se sabe los nombres. Una base elevado a un exponente y otro exponente sí se multiplican los exponentes, pero como es un argumento no se puede multiplicar. Con eso que acabo de hacer, ahora sí ya lo puedo derivar. ¿Por qué? Porque ya tengo un logaritmo. Pero me estoy dando cuenta que es una potencia. Entonces lo primero que debo de hacer es precisamente derivar la potencia utilizando la fórmula de derivación que compete a lo que es la potencia. Entonces lo primero que vamos a hacer es precisamente derivar, pero voy a derivar utilizando la fórmula de la potencia. Y entonces ahora sí escribo la derivada con respecto a la variable independiente de la función que depende de la variable independiente es la derivada de una potencia debe de ser el exponente que multiplica a la base. Si se dan cuenta, la base ahí está enorme porque es el logaritmo base 2 de un 2 menos t elevado a la 1/2 y eso debe estar elevado al exponente menos 1. Ustedes saben que el exponente es 1/3 y le van a restar un 1, pero el 1 se expresa como 3/3, ya lo sabemos. Por lo tanto, por ley de la resta, se deja el signo del mayor y entonces el exponente de esa base va a ser menos 2/3. Y luego lo tengo que multiplicar por la derivada del logaritmo. Pero ahora sí, yo ya sé que la derivada del logaritmo es 1 entre el argumento por el logaritmo neperiano de la base. Por lo cual, lo que voy a escribir es 1 entre el argumento, donde el argumento es 2 menos t elevado a la 1/2, y de ahí le tengo que agregar el logaritmo neperiano de la base. Acuérdense que la base del logaritmo es un número 2, y como es un número 2, entonces lo que debo de escribir aquí adelante es multiplicado, me equivoqué de color, es multiplicado por, es multiplicado por el logaritmo neperiano de la base que es 2. Ahí ya estoy cumpliendo con la fórmula. Acuérdense que la fórmula ya se la saben porque ahorita ya estamos en un periodo que ya se sabe todo, ¿no? Y esto lo tengo que multiplicar
por la derivada del argumento. Si ustedes se acuerdan, el argumento es esto que estoy marcando aquí, o sea, es lo que está enseguida del logaritmo. Por lo tanto, si ustedes observan, este argumento es una base elevado al exponente. Por lo tanto, hay que aplicar la fórmula de eso. Y esa fórmula implica que lo tienes que multiplicar por el exponente, que es un medio, por la base, que es 2 menos t, elevado al exponente menos 1. Si ustedes al 1 medio le restan un entero, que son 2 medios, por ley de la resta me va a quedar menos 1 medio. Entonces eso debe de estar elevado a la menos 1 medio por la derivada de la base. Acuérdense que las fórmulas se las saben, nada más hay que acordarse de cuál es el orden. Por lo tanto, la derivada de esta base es una resta, y eso implica que la derivada de 2, como es una constante, la derivada de 0, y luego, como tengo una resta, pues obviamente hay que escribir la resta de la derivada de la letra, y la derivada de la letra saben que es 1, por lo tanto ahí ya se acabó la derivada. Vuelvo a repetir toda la secuencia. Por ser una potencia es el exponente por la base elevado a este exponente menos 1, y luego tengo que derivar la base, pero la base es un logaritmo, por eso aplico la fórmula del logaritmo, o sea, 1 entre este argumento que está aquí por el logaritmo neperiano de la base multiplicado por la derivada del argumento. Pero ustedes se dan cuenta que el argumento es una potencia, entonces otra vez es el exponente por la base elevado al exponente menos 1 por la derivada de la base, y esta base es una resta, por eso es la derivada del minuendo, que es una constante, y la derivada de 0, menos la derivada del sustraendo, que es una letra, y la derivada de la letra respecto a la misma letra, pues es 1. ¿De qué se trata? Apréndete todas las fórmulas, apréndetelas bien, por favor, porque si no te las aprendes no vas a saber la secuencia. Apréndanselas bien. Ok, ya que acabé con eso, pues ya lo que sigue es lo referido a álgebra. Y si ustedes observan, todo esto que está aquí es una multiplicación. Por el otro, etcétera, etcétera. O sea, es una multiplicación. Y como es una multiplicación, todo eso que está ahí es un término. Y como es un término, pues lo único que debemos de hacer es acomodar. Ya no hay que hacer nada más que acomodar. Obviamente, como es un único término, hay que acordarse que todos los términos tienen un orden. Y ese orden es que primero debe de ir el signo, después del signo tiene que ir el coeficiente, después del coeficiente tiene que ir la variable, pero eso es algo que ya hemos hecho. ¿Cómo me doy cuenta que es un solo término? Porque nada más es una multiplicación. Recuerden que cuando se separa con sumas y con restas, ya son más términos. Y por lo tanto, la derivada con respecto a la variable independiente de la función que depende de la misma variable independiente es signo. Comienzo a localizar signos. Y resulta que este que está aquí no es un signo porque esa es una resta. Este que está aquí no es... Este que está aquí tampoco es signo porque es exponente. Este que está aquí tampoco es signo porque es una resta. Este también es una resta, la que anda por acá. Y hay que revisar todo, ¿no? Acuérdense que la secuencia que ahorita tengo es simplemente lo que resultó de la derivada. Y lo que tengo que hacer es identificar cuáles son las partecitas de cada elemento. Esto es una resta, este es un exponente, este es un exponente, este que está aquí es un exponente y ese no es una resta. ¿Cómo sé que no es una resta? Pues sé que no es una resta por la única y sencilla razón que no hay minuendo. Y como no hay minuendo, entonces no es una resta, sino lo que es un signo. Y por ser un signo, entonces ahora sí, puedo escribir que esto es igual a un signo menos. Fue lo primero que detecté. Lo único que tengo es un signo. Que vuelvo a repetir, el signo es este menos que está aquí. Luego me voy con los coeficientes. Espérenme tantito. Ya que tengo los signos, me tengo que ir a los coeficientes. Coeficientes son los números o son las constantes. Este es un coeficiente. ¿Por qué? Porque está dividiendo. Este no es coeficiente porque esta es la base del logaritmo. Este no es coeficiente porque es minuendo. Este no es coeficiente porque es exponente. Este no es coeficiente porque es exponente. Este también es minuendo. Este también es coeficiente. Esta es una función logarítmica. Ah, sí, cierto. Perdón, disculpa. Dios te pague. Dejé de cerrar la aplicación y por eso no se vio. Bueno, entonces va de nuevo. Discúlpenme los que están ahí en casa. Entonces va de nuevo. Los coeficientes, resulta que aquí tengo un 3, ese sí es un coeficiente porque está dividiendo.
Este no es coeficiente porque esta es una base, este no es coeficiente porque este es un medio. ¿No lo ven? Ah, ya, ahora sí. Ya. Ok, va. Esta es la base del logaritmo, por lo tanto no es coeficiente. Este es un minuendo, este es un exponente, este es un exponente, este es un minuendo, este es un exponente y esta es una función logarítmica. Sin embargo, chiquilla, salte, adiós. Ya, los de lentes oscuros, adiós. Bye bye. Córrele, ya, ya, rápido. Corre, corre, corre. Ok, va que va, la otra ya te saco para siempre, ¿eh? Logaritmo neperiano es una función logarítmica, pero está aplicada a una constante. Por lo tanto, deja de ser una función logarítmica y se convierte en una constante, porque está aplicada a una constante. Por lo tanto, como esta es constante, pues también va a ir en los coeficientes. Luego este 2 también es un denominador, es un número. Este 1 pues también es un numerador, este 1 también es numerador y este número también es numerador. Este 2 es minuendo, por lo tanto no es coeficiente, este 1 medio es exponente y este 1 pues sí es coeficiente, pero 1 por 1 por 1 pues sigue siendo lo mismo, ¿no? Por lo tanto, en el numerador me queda solamente un 1, recuerden que hay que multiplicar todos los numeradores, y en el denominador tengo este 2, tengo este 3, que obviamente al estarse multiplicando me da un 6, y este logaritmo neperiano de 2 también es un coeficiente, y entonces lo escribo así. Ahora bien, fíjense, ¿eh? Las propiedades de los logaritmos ya se las saben y las tienen que aplicar siempre que se pueda aplicar. No hay pretexto, pues si se las saben hay que aplicarlas y ya estuvo, ¿no? Entonces, hay una propiedad de los logaritmos que habla de la potencia, que el logaritmo de una potencia es el exponente por el logaritmo de la base. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay un número que multiplica el logaritmo. Por lo tanto, aplicando esta propiedad, yo puedo escribir logaritmo neperiano de 2 a la 6. ¿Por qué? Porque el número se escribe como exponente. Y 2 a la 6 es 2 por 2, 4 por 2, 8, 16, 32, 64. Eso quiere decir que es el logaritmo neperiano de 64. Se van a topar con que muchos autores no escriben esto y escriben el logaritmo neperiano de 64. Pero acuérdense que ustedes van a ser ingenieros, técnicos, doctores, etcétera, etcétera, y tienen que aplicarlo. La aplicación te va a indicar que debes de dejar las cosas lo más simple posible. Y si ustedes se dan cuenta, el 6 y el 2 es más simple que un 64. Por esa razón, no voy a aplicar la propiedad, aunque la puedo aplicar. Y se van a dar cuenta que en varios videos, luego viene esa situación, pero no la deben de hacer por la única y sencilla razón que es más complicado. Así se van a dar cuenta cuándo aplicar propiedades o cuándo no. En algunos momentos sí la van a aplicar, en otras no la van a aplicar. Bueno, ya tengo coeficientes. Acuérdense que si tienen dudas, díganme, ¿no? Me voy con variables. Esta no es variable porque es sustraendo, esta no es variable porque es sustraendo, esta no es variable porque es sustraendo y no hay más variables. Quiere decir que no hay variables. Y como no hay variables, me voy a las potencias. Si ustedes observan, esto sí es una potencia. Este también es una potencia. Pero si ustedes observan es la misma base. Y como es la misma base, eso quiere decir que entonces yo puedo aplicar leyes de los exponentes. Y si aplico leyes de los exponentes, lo que necesito hacer es, si yo aquí tengo una base que está elevado a la menos un medio y es numerador, y esta es una base idéntica, pero es denominador, yo aplico leyes de los exponentes, y la ley de los exponentes indica que debes de agarrar el exponente del numerador y le vas a restar el exponente del denominador. Y si ustedes se dan cuenta, esta resta es una ley de la suma y me va a quedar menos 2 medios, y menos 2 medios es menos 1. Por lo tanto, al ser menos 1, eso quiere decir que voy a escribir una base que se llama 2 menos t elevado a la menos 1. Pero si se acuerdan, habíamos dicho en los estándares que yo no puedo tener exponentes negativos. Por lo tanto, no lo dejen negativo. Y ya que aplicaron leyes de los exponentes, pues de una vez aplico propiedades de los exponentes. Y al aplicar propiedades de los exponentes, pues ya quedó más padre esa situación. Porque entonces lo único que voy a hacer es que esta que está aquí no la voy a escribir como la había escrito, sino lo que voy a escribir es 1
1, es 1 entre la función exponencial, que es 2 menos t elevado a la 1, pero saben que el 1 no se escribe y se queda así nada más. ¿Sale bien? Por leyes de los exponentes. Y entonces busco otra función exponencial, y la otra exponencial, si se dan cuenta, es esta. Y esa función exponencial es diferente a esta. Por lo tanto, hay que escribirlo en otro lugar. Y en otro lugar quiere decir que escribo eso, y que ahora voy a escribir logaritmo base 2 de... Si se dan cuenta que aquí hay a la 1 medio. Pero como ya estoy escribiendo el resultado, pues ya voy a escribir leyes de los exponentes. Y entonces voy a escribir la raíz cuadrada de 2 menos t. Porque acuérdense que debe de ser con leyes de los exponentes. Y esto que está aquí está elevado a la 2 tercios. ¿Por qué? Por las propiedades de los exponentes. Acuérdense que no se puede escribir el exponente negativo, por eso utilizo el recíproco. Y en ese momento se van a dar cuenta que debo de cumplir con los estándares. Y los estándares mencionan que yo no puedo tener raíces en el denominador. Y yo sé que hay raíces en el denominador por la única y sencilla razón que este 2 tercios es un exponente fraccionario. Entonces eso ya lo habíamos visto antes. Lo que hacemos es multiplicar por 1, y aquí voy a escribir logaritmo base 2 de la raíz de 2 menos t elevado a un exponente, donde ese exponente es lo que me hace falta para completar el entero. Eso ya lo habíamos visto anteriormente, y sabemos que para completar el entero me hace falta un tercio, y con eso ya estoy racionalizando el denominador. Acuérdense que no debe de haber raíces en el denominador. Si alguien me dice, oiga maestro, pero ahí hay una raíz en el denominador, le voy a decir no, porque esta no es raíz en el denominador, esa es raíz en el argumento, y es muy diferente en el denominador que en el argumento. Por eso es importante que aprendamos los nombres y lo que implica cada uno de ellos, ¿no? Bueno, ahora bien, ya que tengo todo eso, pues lo único que me hace falta es hacer operaciones. En otras palabras, voy a estar aplicando leyes de los exponentes. Y esas leyes de los exponentes pues solamente es en el denominador, porque todo lo demás ya está acomodado. Y eso implica entonces que la derivada con respecto a la variable independiente de la función que depende de la variable independiente es menos 1 entre 6 por el logaritmo neperiano de 2. Ya dijimos por qué no vamos a aplicar la propiedad. Multiplicado por 1 entre 2 menos t, que es la función exponencial, y multiplicado por el logaritmo base 2 de la raíz cuadrada de 2 menos t, donde les había dicho que este 2 tercios con este 1 tercio por leyes de los exponentes, se suman los exponentes y me queda 1, y arriba me va a quedar la raíz cúbica, porque estoy aplicando leyes de los exponentes, del logaritmo base 2 de la raíz cuadrada de 2 menos t. Y en ese momento ya estoy cumpliendo con todos los estándares. Acuérdense que ya les mencioné todos los estándares, y ahí es donde les mencionaba, oiga maestro, pero hay una raíz en el denominador. No, no hay raíz en el denominador, porque es el argumento. Y entonces uno se acuerda y dice, pero si tú te acuerdas, esta raíz es a la 1 medio por leyes de los exponentes. Pero por la propiedad de los exponentes, el exponente tú lo puedes escribir multiplicando al logaritmo. ¿Eso qué quiere decir? Que sí podemos quitar esa raíz, y entonces lo que va a quedar es 1 medio que multiplica al logaritmo base 2 de 2 menos t. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que aunque no sea necesario quitar esa raíz, nos acordamos que existen las propiedades de los logaritmos. Y debido a esa propiedad del logaritmo, yo puedo quitar esa raíz. Ahí es donde les digo, a veces voy a utilizar la propiedad de los logaritmos, pero a veces no. Depende de lo que sea necesario. ¿Por qué la apliqué? Porque la raíz es a la 1 medio, y al ser exponente puedo aplicar la propiedad y ya queda este 1 medio. Y entonces me doy cuenta con mis ojitos de la cara que pues puedo seguir haciendo más cosas, y eso que voy a hacer pues ya obedece simplemente a una división. ¿Por qué a una división? Porque si ustedes se acuerdan, este 6 es un coeficiente y este 1 medio es un coeficiente. Como los dos son coeficientes, 6 por 1 medio, por la respectiva
multiplicación de fracciones, entonces ya puedo decir que la derivada con respecto a la variable independiente de la función que depende de la variable independiente es menos 1 entre 3, porque estoy haciendo la multiplicación, por el logaritmo neperiano de 2, por 1 entre 2 menos t, por el logaritmo base 2 del argumento que es 2 menos t, ahí sí hay que utilizar el paréntesis para indicar el argumento, y arriba en el numerador la raíz cúbica del logaritmo base 2 de la raíz de 2 menos t. Si se dan cuenta, eso se ve medio raro porque no lo había visto en la primaria, pero obviamente estoy creciendo y las cosas van a ser diferentes. ¿Por qué ya sé que está bien? Pues porque ahora sí ya cumple todos los estándares. No hay raíces en el denominador, no hay exponentes negativos, ya está factorizado, está expresado como todo como término, ya están hechas todas las operaciones, etcétera, etcétera. Ahí es donde no es un repetido, sino es entender el concepto para poderlo aplicar. Si ustedes se dan cuenta, ahí está súper rápido, porque solamente estoy viendo una multiplicación. Como nada más veo una multiplicación, no hay necesidad ni de leyes de los exponentes ni de propiedades de los exponentes, y solamente voy a derivar. ¿Pero qué voy a utilizar para derivar? Pues hay una multiplicación, y por lo tanto, como hay una multiplicación, o sea, me doy cuenta que la única operación que hay es una multiplicación, lo que debo de hacer es el primer factor, que se llama logaritmo neperiano de t, por la derivada del segundo factor. Pero el segundo factor es un logaritmo, y acuérdense de la fórmula de logaritmo. Por lo tanto, la fórmula de logaritmo es 1 entre el argumento por el logaritmo neperiano de la base. Pero ustedes saben que la base del logaritmo es el número 10. Cuando no se escribe es el número 10. Entonces es el logaritmo neperiano de 10. Eso ya es parte de geometría y trigonometría. Y luego hay que multiplicar por la derivada del argumento. Pero el argumento es una letra. Por lo tanto, es la derivada de la letra con respecto a la misma letra. Y saben que la derivada de t con respecto a t, pues es la unidad. Se los voy a escribir, aunque en realidad no tiene sentido que lo escriba. Insisto, esos ya son conocimientos previos que se basa en que ustedes ya se saben las fórmulas. Y se las saben porque ya tienen como 15 días practicándolas, ¿no? Diario, todos los días. Ok, luego, por ser una multiplicación es la suma. La suma del segundo factor, donde el segundo factor es el logaritmo base 10 de t, multiplicado por la derivada del primer factor. Pero el primer factor es un logaritmo neperiano de t. Eso quiere decir que es 1 entre el argumento por el logaritmo neperiano de la base. Pero la base es el número neper. Y ustedes saben que el logaritmo neperiano del número neper es la unidad. Por eso ni se escribe, pero se las dejo nada más para que se acuerden de la fórmula. Entonces es el logaritmo neperiano de la base, que eso me da la unidad, por eso no se escribe, por la derivada del argumento. Pero el argumento otra vez es la letra, entonces es por la derivada de la letra con respecto a la variable independiente. Y entonces se van a dar cuenta con sus ojitos de la cara que como que hay una suma, primer factor por la derivada del segundo factor más el segundo factor por la derivada del primero, se dan cuenta que hay dos términos. Y como hay dos términos, entonces entra uno de los estándares donde me dicen que debe de estar factorizado. Factorizado quiere decir expresar en factores. Por lo tanto, necesito factorizar utilizando el método de máximo común divisor. Y ya saben que el máximo común divisor es encontrar el número mayor que divide a todos o la base que está en los dos. Por lo tanto, la derivada con respecto a la variable independiente, ¿por qué me pinta? De la función que depende de la misma variable es máximo común divisor debe comenzar con signo. Aquí yo tengo un signo positivo y aquí tengo un signo positivo. Eso quiere decir que el máximo común divisor es signo positivo, pero no se escribe. Luego me voy con coeficientes. Este es un coeficiente que es 1 y aquí hay un coeficiente que es 1. Obviamente es el común, es el número mayor, y eso quiere decir que el máximo común divisor tiene un 1 en el numerador. Pero si tiene un 1 en el numerador, pues ni se escribe, ¿no? Lo escribo por si las dudas. Me voy al siguiente coeficiente. Si se dan cuenta, logaritmo neperiano es una función logarítmica, pero como está aplicado a un número, quiere decir entonces que es una constante, y entonces eso es un coeficiente. Pero si observan por acá, no hay coeficientes en el denominador. Conclusión, el máximo común divisor no tiene coeficiente. Me voy a la variable. Aquí hay una variable que es t. Esta no es variable porque es argumento. Esta no es variable porque es argumento.
y aquí tengo otra variable. Si se dan cuenta que está la misma variable, pero esa variable está en el denominador. Por lo tanto, el máximo común divisor tiene una variable que está en el denominador. Eso es el máximo común divisor. Después de ahí sigue función exponencial, pero no tengo funciones exponenciales, pero lo que sí tengo son funciones logarítmicas. Esta función logarítmica es logaritmo neperiano, esta función logarítmica es logaritmo de t. Como no es la misma porque no es común, quiere decir que el máximo común divisor solamente llega hasta ahí. Y entonces comienzo con el proceso que es la división. Divido, recuerden que es elemento entre elemento. Signo más entre signo más me da signo más, que no se escribe. Me voy al coeficiente. Coeficiente 1 en el numerador entre coeficiente 1 en el numerador me da por resultado coeficiente 1 en el numerador. Vamos a ver el denominador. En el denominador un coeficiente es logaritmo de 10. Acuérdense que habíamos dicho que parecía función logarítmica, pero en realidad es un coeficiente. Logaritmo de 10 entre, si se dan cuenta en el denominador hay un 1, por lo tanto logaritmo de 10 entre un 1 que está en el denominador, pues sigue siendo logaritmo de 10, que se escribe en el denominador y que ese se llama coeficiente. Ya acabé con el coeficiente, me voy con la variable. Si se dan cuenta no hay variable, y como no hay variable me voy con la función logarítmica, y logaritmo neperiano entre 1, pues sigue siendo logaritmo neperiano, y entonces aquí escribo logaritmo neperiano de t. Recuerden que esto es coeficiente y esto es función logarítmica, por eso los escribo separados, no deben de ir juntos. Me voy con la siguiente. El siguiente término, aquí hay un signo más, entre este signo más sigue siendo un signo más. Luego tengo coeficientes. El coeficiente en el segundo término, el coeficiente nada más es el número 1, y entre el 1 pues sigue siendo un 1 en el numerador, y en el denominador este es un coeficiente, pero también es 1, y 1 entre 1 pues sigue siendo 1, entonces me quedaría 1 entre 1, lo cual no tiene sentido, no escribo el coeficiente. Me voy a la variable, si se dan cuenta no hay variable, y entonces me voy a la función logarítmica, y la función logarítmica es logaritmo de t entre el número 1, pues sigue siendo logaritmo de t, y por lo tanto aquí escribo logaritmo de t. Y entonces me regreso a los estándares, y los estándares me mencionan que ya terminé siempre y cuando se cumpla con lo que está mencionado en los estándares. Por lo tanto, ¿ya acabé o todavía no he acabado? ¿Qué es lo que me hace falta? Si ustedes se dan cuenta, esto es un número racional, y ese número racional se está sumando con un número entero. Por lo tanto, lo que me hace falta es precisamente esa suma de números racionales. Como no he terminado la operación, eso es lo que me hace falta. Entonces lo que me hace falta es sumar números racionales. Y esos números racionales sabemos que son racionales porque tienen un denominador, esa es la razón. Entonces la derivada con respecto a la variable independiente de la función que depende de la variable independiente va a tener un mínimo común múltiplo. Saben que el mínimo común múltiplo es el producto de este por este, pero ese mínimo común múltiplo es simplemente el logaritmo neperiano de 10. Pero el logaritmo neperiano de 10 es una constante, y como es una constante, las constantes o los coeficientes deben de estar hasta el principio. ¿Por qué? Porque es signo, coeficiente, variable, etcétera, etcétera. Por eso, aunque este sea el mínimo común múltiplo de esta suma, lo voy a escribir hasta el principio porque ya estoy ordenando a manera de término. Esa es la razón. Después del mínimo común múltiplo sigue la variable, y ahora sí va a ser el resultado de la suma de fracciones. Ahí es donde empieza a cambiar, porque en la primaria me enseñaron que debía quedar todo junto, pero ahora ya en cálculo me dicen que debe de ser en orden. Por lo tanto, mínimo común múltiplo entre denominador mínimo común múltiplo entre denominador me da la unidad, y la unidad por el de arriba pues sigue siendo lo de arriba. Por lo tanto aquí me queda logaritmo neperiano de la variable t. Operación suma, operación suma. Mínimo común múltiplo entre denominador me va a dar logaritmo neperiano de 10. Multiplicado por logaritmo de t, pues no se puede multiplicar porque no son bases iguales. Entonces, lo primero que escribo, después del más, dejen escribir bien ese más porque se ve re feo, más logaritmo neperiano de 10. ¿Por qué escribo primero logaritmo neperiano de 10? Pues porque es un coeficiente multiplicado por el logaritmo de t, que eso sí es una función logarítmica
debido a que está aplicado a una variable. Y entonces ahora sí, ya tengo todo completo. Tengo todas las operaciones, tengo todo ordenado de acuerdo al orden que me marca en mis estándares, perdón, al orden que marca en el término. Entonces, mucho de lo que tienen que aprender en cálculo integral es tomar decisiones de por qué lo hago y por qué no lo hago, en qué manera se debe escribir y por qué no. Eso es lo